Hermanos amados, este tiempo que nosotros hemos vivido en el país ha sido un tiempo de crisis, para todos creo, ¿verdad? Creo que todos hemos llorado, todos hemos sufrido en esta situación y hemos estado orando y creemos que Dios nos ha dado la victoria, que Dios nos ha respondido. Amén. Y qué duro que es pasar por una crisis, ¿verdad? Qué difícil que es atravesar las crisis. Imagínese usted cómo se habrá sentido David cuando tuvo que enfrentarse al gigante Goliat. Eso también fue un momento crucial para David y crucial para el pueblo de Israel. Tener que enfrentarse a alguien con quien no tenía las fuerzas para vencerlo, ni la capacidad. Pero David esperaba en Dios. Hermanos, así como David y así como nuestro país ahora pasó una crisis, nosotros, los cristianos, en lo personal, a veces pasamos crisis. Y la palabra del Señor dice que nosotros como cristianos tenemos que enfrentar luchas. A veces esas luchas son diarias, hermanos. ¿Y cómo enfrentamos esas luchas diarias? ¿Qué hacemos en esos momentos? Vamos a ver en esta noche unos principios que debemos de tener en cuenta cuando nosotros atravesamos crisis, cuando atravesamos luchas, cuando atravesamos dificultades. Amén. Porque, ¿qué hace usted cuando atraviesa una lucha? Orar. Esa es una de las cosas que hacemos. ¿Qué más? Clamar, que viene a ser lo mismo que orar prácticamente. A ver, ¿pero qué más? Se preocupa, dice. Esperar en la voluntad del Señor. Bueno, ¿cuáles son los principios que debemos de tener presente cuando pasamos por estos momentos difíciles? Vamos a ver, en primer lugar, debemos de tener presente y nunca olvidarnos de esto, que cuando tenemos una crisis, una lucha, un problema, una situación adversa que nos está desanimando, que nos está desestabilizando, en primer lugar nosotros debemos tener presente que nuestra lucha, ¿contra quién es? ¿Contra quién es? Porque si estamos pensando que la lucha es contra ese familiar que me está haciendo la vida imposible, o que mi lucha es contra el jefe, o que mi lucha es contra algún hermano en la iglesia, estamos muy, pero muy mal. Totalmente mal. Y el diablo ha conseguido su objetivo. El diablo ha conseguido su objetivo. ¿Por qué? Porque estamos viendo a la persona. Y nuestra casa, o la iglesia, o el lugar de trabajo, se convierte como en un ring de boxeo. Y estamos ahí enfrentándonos, pensando que nuestra lucha es contra esas personas. Pero ¿qué dice la palabra del Señor, hermanos? ¿Contra quién es nuestra lucha? Por ejemplo, en esta crisis que estuvimos atravesando, ¿contra quién es la lucha? ¿Contra el alcalde de Nebot? ¿Con el exalcalde de Nebot? ¿Contra el presidente Lenín Moreno? ¿Contra los indígenas? ¿Quién está detrás de todo esto, hermanos? ¿Contra quién es nuestra lucha? Eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. ¿Contra quién? Detrás de todo esto, ¿quién está? ¿Y contra quién nos estamos enfrentando? ¿Usted cree que Satanás está contento cuando Dios bendice Ecuador? Él está que sufre allí. Porque en Satanás está toda la maldad, la envidia, el odio. Satanás fue el que llenó de odio el corazón de Caín para que mate a su hermano. ¿Dónde? ¿Contra quién está esta lucha? Y a veces nosotros tenemos luchas en el hogar, en el trabajo, y pensamos, mi lucha es contra este esposo terrible que tengo, pero ya va a ver lo que le voy a hacer. Ya va a ver, es lo que llegue nomás y cojo una olla y le doy con la olla en la cabeza. A veces pensamos así, hermano, pero
¿Qué dice la Biblia? Hermanos, sinceramente yo creo que como cristianos nosotros tenemos que librar una batalla todos los días, contra las mismas fuerzas del mal. Vamos a ver Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12. Y esto es lo primero que siempre, hermanos, siempre debemos tener en cuenta. Tengo un problema, mi problema es grave. Este problema parece el gigante Goliat y yo estoy como David. ¿Contra quién es mi lucha? Identifique a su enemigo, identifíquelo. Si usted no lo identifica, uy, hermanos, va a ser terrible. Él nos va a estar ganando la batalla. Pero si usted identifica a su enemigo, usted va a vencer. Efesios 6, 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Hermano, si la hermana María Buñay me viene a hacer algo malo contra mí, yo me voy a enojar con ella y le voy a pelear y le voy a hacer un poco de cosas y va a ver y me voy a vengar de ella. ¿Debo actuar así? Porque mi lucha no es contra ella. Amén. Eso es algo que nosotros tenemos que entender en los caminos del Señor. Porque siempre hay gente que se levanta contra nosotros. Siempre. Pero nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra ¿quién, hermanos? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire usted, tanto enemigo que se ve ahí. Dice principados. Y está diciendo que esa es la lucha de todo cristiano, todo hijo de Dios, todo nacido de nuevo. Tiene que enfrentarse contra los principados, hermanos. Tiene que enfrentarse contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. No le está diciendo contra cualquier persona, le está diciendo contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros tenemos que tener claro que cuando alguien se levanta contra nosotros y es algo injusto lo que nos están haciendo, detrás de esa persona hay alguien que nosotros no lo podemos ver, pero que metió muchas cosas en la mente de esa persona para hacernos daño, para desanimarnos. Porque lo que quiere es conseguir su objetivo. ¿Y cuál es su objetivo? Desanimarnos para que nosotros no sigamos a Cristo. Que nosotros digamos, no, aquí yo sigo igual, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me voy a apartar, voy a hacer lo que el diablo pone en su mente. Nosotros tenemos que ser conscientes. Repítalo conmigo, yo debo conocer contra quién me enfrento. Nosotros tenemos que conocer y reconocer a nuestro adversario, a nuestro enemigo. Amén. Dígale, no es mi enemigo, ninguna persona. Mi enemigo es Satanás. Amén. Y mire qué nomás tiene Satanás, que Satanás tiene su ejército, hermanos. Satanás tiene su ejército. Y todo ese ejército tiene comandantes, tiene gente que está ahí al frente, principados, potestades, gobernadores, huestes. Todo eso tiene rangos ahí de demonios que aunque nosotros no los vemos, ellos están actuando. Nosotros no lo podemos ver, pero ellos están actuando. Y detrás de todo eso que a nosotros nos pasa y decimos, ay, ya no sé qué hacer, ¿por qué esta persona se levanta contra mí? ¿Por qué me pasa esto? Está el enemigo obrando. Entonces, en primer lugar, debemos saber contra quién es nuestra lucha. En segundo lugar, debemos conocer cómo
vamos a enfrentar esta guerra? Ya sabemos quién es el que nos está haciendo la vida difícil. ¿Quién está detrás de ese problema? ¿Quién incitó a las personas para que hagan eso contra nosotros? ¿El diablo? El diablo, él se mete porque más aún si es gente inconversa, Satanás se mete en esa gente. ¿No ve que son como, esa gente es como sus títeres en las manos de él y los mueve? ¿Cómo vamos a enfrentar esta guerra? Nosotros no vamos a enfrentar esta guerra con la fuerza física, aunque hay gente que quiere enfrentarlo con el evangelio muscular. No con violencia, no con manipulación, ni con planes humanos. Es que yo me enfrento de esta manera y voy a vencer. Y a veces armamos un plan, pero esos planes no funcionan. No es agrediéndonos, ni tampoco usando armas. No es con violencia. Es más, la palabra del Señor dice, no es con ejército, ni con espada, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén. ¿Estás seguro? Amén. No es con ejército, no es con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Esa es nuestra fuerza. Ese es nuestro poder. En Él confiamos. Aleluya. A veces nosotros queremos arreglar las cosas a nuestra manera. Y Dios está que nos dice, detente. No es a tu manera, es a la mía. La lucha, hermanos, que tenemos que enfrentar diariamente. ¿Cómo debemos enfrentarla? Vamos a ver Efesios capítulo 6, versículo 13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿En qué día? En el día malo. ¿Y a qué se refiere ese día malo, hermanos? Se refiere al día de conflictos, al día de angustias, al día que tu jefe por cualquier cosa te gritó, te habló mal. El día que tu esposo se alteró y también te dijo una grosería. Se refiere al día que nosotros pasamos un problema, que la madre pasó un problema con su hijo, con su hija. Y le duele tanto en su corazón y tiene un nudo en la garganta y no sabe cómo solucionar. ¿Qué dice la Biblia? Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros también vamos a tener días malos, que significa días difíciles, días duros, días de contienda, días que alguien se levanta contra nosotros. Pero si nosotros tomamos toda la armadura de Dios, vamos a poder resistir en el día malo. Dígalo conmigo, Señor, ayúdame a resistir en el día malo. Amén. En el día malo vamos a resistir cuando nos ponemos la armadura de Dios. ¿Y qué más dice? Y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea que ese día malo va a acabar. No es que ese problema va a durar toda la vida. Amén. Ese día malo va a acabar. Siempre yo recuerdo, hermanos, y siempre se los comparto, cuando yo recién me casé, qué días tan malos. Quizás alguno de ustedes diga, pastora, ¿cómo va a decir eso? No, sí es verdad. Mis primeros días de casada, mi primer año de casada fue el más malo. Gracias a Dios que tenemos 21 años y que las cosas cambiaron después.
Pero ese primer año fue tan difícil para mí que yo quería dejar botado a mi esposo, sinceramente. Y eso era el diablo que me metía eso en la cabeza, porque yo pensaba, esto nunca va a terminar, yo voy a vivir así toda la vida, porque fue duro para mí y para él adaptarnos. Esa etapa de adaptación fue dura, porque no sé si será porque yo me casé de 25 años y ya tenía mi mente formada, era más, no era así tan jovencita, quizás más fácil de dominar, ¿no? Mi esposo también se casó de 30, no era un muchachito, ya tenía su mente formada y tenía su criterio y era difícil para entendernos y ceder. Entonces yo pensaba, esto nunca va a terminar, pero Dios me ayudó orando y obrando el Señor también, llamándome la atención a mí, llamándole la atención a Él, hasta que aprendimos a adaptarnos. Y puedo decir hoy tenemos 21 años juntos y felices. Amén. No significa que no tenemos problemas. Yo no le voy a decir una mentira. Sí tenemos problemas, pero Dios nos ha ayudado y nos ayuda a superarlo. Pero lo que le quiero decir, hermanos, es que yo en ese tiempo decía, esto nunca va a terminar, toda la vida voy a vivir así, toda la vida voy a sufrir porque estoy casada. Yo decía, tengo que estar con él para toda la vida, y para toda la vida y amargada, no puede ser. Entonces yo pensé que toda la vida hasta el día de mi muerte iba a sufrir con este matrimonio. Pero dice que si tomamos toda la armadura de Dios, vamos a estar firmes en el día malo, vamos a resistir y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, hay pruebas que uno pasa, pero no duran toda la vida, terminan. Además, la Biblia dice que hay un final dichoso para el hombre que teme a Dios. Amén. Hay un final dichoso para el hombre que teme a Dios. Entonces eso significa que la prueba la vamos a pasar y que Dios nos va a sacar adelante. Amén. Por eso dice aquí, y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero hay gente que pasa la prueba y que muchas veces no puede pasar esa prueba, no se mantiene firme, sino que el diablo cumple su objetivo, que es desanimarnos y sacarnos de la iglesia, llevarnos al mundo. Eso es lo que el diablo quiere. El diablo no quiere que al terminar todo estemos firmes. El diablo lo que quiere es que al terminar todo nos vayamos de la iglesia, estemos lejos del Señor. ¿Cómo vamos a enfrentar esta guerra? Aquí está en la palabra, tomando toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Hay días malos. ¿Cómo vamos a resistir? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Tomando toda la armadura de Dios para poder estar firmes. Ahora, ¿por qué debemos utilizar esta armadura? Vamos a ver 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4. ¿Por qué debemos utilizar esta armadura? 2 Corintios 10, 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Por qué debemos utilizar esta armadura? Porque, hermanos, hay armas carnales, claro que las hay. En un ejército son las armas como las bombas, carros de guerra, etc. En el mundo, en la gente, ¿cuáles son las armas carnales? ¿Cuáles son las armas carnales en el mundo? ¿Sabe cuáles son, hermano? La mentira. Hay gente que utiliza una mentira para ganar en algo y ese es un arma carnal. Hay gente que utiliza el chisme para destruir a otra persona
y ese es un arma carnal. Hay gente que utiliza lo que le dije hace un momento, la manipulación. ¿Qué es manipular? Manipular es querer lograr que otro haga lo que yo quiero. Y nosotros no debemos ser así. Por eso es que nosotros debemos conocer la Biblia. Porque lo que nosotros debemos de tratar y de lograr que los otros hagan no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. No sabemos lo que Dios quiere porque conocemos su palabra. Y tenemos que enseñarle a la gente a conocer su palabra para que haga la voluntad de Dios, no la voluntad de las personas. Hermanos, hay esposas manipuladoras. Quieren conseguir lo que ellas quieren de sus maridos. Hay hombres manipuladores. Quieren que su esposa hagan solo lo que ellos quieren y manipulan. Hay madres manipuladoras. Hay hijos manipuladores. ¿Cómo uno se da cuenta de que la persona le quiere manipular? A ver, ¿qué quiere esta persona que yo haga? ¿Está de acuerdo eso con la palabra de Dios? Hay pastores manipuladores y hay hermanos manipuladores. O sea, pastores que quieren manipular a las ovejas y ovejas que quieren manipular a su pastor. Sí, aquí la hermana me hace así hacia atrás la cabeza, como que se sorprende. Pero sí, es verdad, hermano. A mí muchas veces hay hermanos que me han dicho, pastora, usted no debe predicar de eso. Y yo le digo, ¿y por qué? No, dice, porque eso va a hacer que las ovejas se vayan. Entonces, en una ocasión yo prediqué sobre que no hay que ser gravosos. Me dice que no debo predicar de eso. Pero si eso dice la Biblia, ¿por qué no lo voy a predicar? La Biblia dice que debo de predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Amén. Entonces, mire, nosotros tenemos que pedirle al Señor que saque eso de nuestras mentes, de nuestras vidas. Porque la manipulación es un arma carnal. La mentira es un arma carnal. ¿Sí? El hacer las cosas escondidas es un arma carnal. Por eso dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales. Porque si nosotros estamos tratando de luchar con armas carnales, nosotros no vamos a vencer. Más bien el diablo nos va a derrotar. Nosotros tenemos que andar con las armas, con la verdadera armadura de Dios. Versículo 5. A ver, vamos a leer nuevamente el 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mire, para la destrucción de fortalezas. Cualquier fortaleza se puede venir abajo cuando nosotros luchamos con las armas de Dios, con la armadura de Dios. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No importa qué fortaleza se haya levantado contra nosotros, lo que importa son las armas que nosotros estamos usando. Dígale a su hermano que está a su lado, oye, ¿cuáles son tus armas? Dígale, oye, ¿qué armas tú usas cuando tienes que enfrentar una situación difícil? Estas armas son tan poderosas, la armadura de Dios, que puede vencer cualquier gigante. Amén. Son capaces de derribar todo argumento mental que se haya establecido en la mente de la gente y puede tirar abajo todo lo que no es de Dios cuando nosotros hacemos uso de esta arma poderosa. Pero estas armas, hermanos, escúcheme, que a veces la gente piensa que como dice, tomar toda la armadura de Dios, piensa que tomar la armadura es decir,
yo cojo la armadura y me la pongo. Y ya, ando con la armadura, dice, porque yo me he puesto, dice, yo ya tengo el escudo de la fe, yo tengo la espada del Espíritu, y hacen como que sacan una espada. No. Y la tengo, dice, la espada del Espíritu. Y tengo el yelmo de la salvación. Y me lo pongo, dice, me pongo, me agarro de la espada, me pongo la coraza, el cinto de la justicia, el cinto de la verdad. Hace como que se estuviera poniendo, dice, ya tengo la. Y habla de una guerra espiritual que cree que es cuestión solo de decir. Pero realmente, ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a estas armas? ¿Cuáles son estas armas tan poderosas? Hablamos de toda la armadura de Dios, pero ¿la estamos usando realmente? ¿La estamos usando como Dios manda? ¿Cuáles son las armas que debemos tomar? Efesios capítulo 6, versículo 14. Efesios 6, 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hermanos, el apóstol Pablo tomó la figura de un soldado romano, porque eso era lo que conocían en ese tiempo en todo el imperio, porque era el imperio romano que gobernaba en ese tiempo. El imperio romano tenía autoridad en todo el mundo. Entonces era tan conocida la imagen y la figura de un soldado romano. El apóstol Pablo por eso utiliza esa figura y es toda la figura de la armadura que tiene un soldado romano. Y le dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, pero ahí está bien claro, ¿con qué? Con la verdad, con la verdad. Dígale al que está a su lado, tu primera arma siempre será decir la verdad. Dígale al que está a su lado, por favor, tu primera arma será siempre decir la verdad. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Dios es bueno y nos ha perdonado tanto, tanto. Pero ya cuando empezamos, ya nacemos de nuevo, debemos empezar a tomar esta armadura. Y esta armadura nos lleva a esto: hablar siempre la verdad, cueste lo que cueste. Amén. Efesios 6, 14. 6, 14 mismo. Ahí mismo está, creo. Sí, dice, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Sí ve lo que es la armadura de Dios, hermanos? ¿Sí ve cómo es que se libra la guerra espiritual? Por eso a mí me encanta ver una película que se llama Cuarto de Guerra. Si no la ha visto, le pido que la vea. Yo ya me la he visto como 3 veces y siempre la quiero volver a ver. Porque ahí hay una anciana que aconseja a una joven, y esta anciana ha entendido realmente lo que es la guerra espiritual. La armadura de Dios, lo primero que habla es decir siempre la verdad, cueste lo que cueste. Y la segunda cosa que nos habla aquí dice, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia. ¿Qué es esto? Solamente decir, yo me pongo la coraza de justicia y me enfrento a la batalla. No, hermanos. Es el vivir diario teniendo actos justos. Actos justos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria.
es actuar con justicia en nuestra vida diaria. Y quizás algunos de ustedes dicen, no, mi justicia no es como la de Dios, nunca lo será. Dios es justo, realmente justo, el único justo. Pero Dios quiere que nosotros también practiquemos su justicia, en lo que esté a nuestro alcance, en lo que más podamos. Y cuando nosotros andamos así, entonces sí, estamos con toda la armadura de Dios venciendo al diablo. Esto no es solo de decir que yo me pongo la armadura y porque tengo la armadura yo decreto que va a suceder esto. No, esto es cuestión también de vivirlo, de vivir en la verdad, de vivir en la justicia. ¿Y qué significa eso de justicia? La justicia tiene que ver con no aprovecharse de los demás. Tiene que ver con no abusar de los demás. Cumplir con nuestras responsabilidades y no cargar a otros con nuestros trabajos. Con eso tiene que ver. Con el actuar con justicia con nuestros seres más cercanos. No solamente ser justo afuera, sino ser justo adentro, en la casa. Amén. En la casa. A veces es difícil, hermanos. ¿Cómo es usted con su esposa? ¿Practica la justicia en su hogar? Llega de su trabajo, de pronto los dos trabajan, y usted llega de su trabajo y se acuesta a ver televisión y espera que la otra llega cansada, tiene que hacer la comida, calentársela y servírsela si los dos trabajan. ¿Eso será justo? No es justo. ¿Qué sería lo justo si los dos trabajan? Que los dos lleguen, que los dos busquen la cocina, que los dos se atiendan. Eso es lo justo. Claro, si no trabaja, si él trabaja y él aporta para la casa y ella se queda en la casa, ¿qué será lo justo? Lo justo es que la mujer tenga todo hecho para cuando llegue su esposo encuentre comida preparada, ropa lavada, ropa planchada. Pero aún así, las tareas de la casa son pesadas. Llega, está la comida preparada y termina. Es una bendición que él también quiera ayudar y que lave los platos. Ayuda. Porque, y más, hermanos, si tienen niños pequeños. Oiga, pero ¿sabe qué? Yo sí conocí, no le voy a dar mucho detalle a la persona, porque pronto le va a conocer algún día. Pero yo sí conocí hace años una persona, un varón, oiga, salía a trabajar y llegaba del trabajo a lavar pañales, porque no tenía para comprarle los pañales, lavaba los pañales, a cocinar, a lavar, porque la mujer no hacía nada y la mujer no trabajaba. ¿Será eso justo? Hermanos, a veces hay muchas injusticias que se practican aún dentro del mismo hogar. Entonces, esas injusticias, ¿usted cree que si nosotros actuamos de una manera injusta, de esa manera, Dios va a oír nuestras oraciones y vamos con la armadura solo porque digo que me la tengo, solo porque digo que me le esto? No va a pasar nada, hermanos. No va a pasar nada. Porque Dios está viendo esas injusticias. Y Dios es Padre de los dos. Dios no es solo Padre del uno, es Padre del otro también. Y Dios está viendo todo. Si nosotros pudiéramos comprender un poquito. ¿Sabe, hermanos?
Cuando yo me casé, una de las cosas que a mí me ha ayudado en mi matrimonio, es que cuando me ha dado coraje con mi esposo, y ay, que me da coraje y he querido hacer una cosa y otra, Dios ha traído a mi mente estas frases. Míralo por un momento a tu esposo, en lugar de verlo como hombre, míralo por un momento como si fuera... Yo no tengo hermanos, o sea, tengo hermanos, pero no me crié con ellos porque son de parte de papá. Yo fui la última de mi papá. Bueno, pero sí me crié con mis primos. Entonces, cuando me da coraje con mi esposo y me dan ganas de hacer algo que le moleste a él, Dios me dice, ¿cómo te gustaría que lo traten a uno de tus primos? Ah, ahí cambia la cosa. Claro, porque mis primos yo los quiero como mis hermanos. Entonces, yo no quisiera que nadie le falte el respeto. No quisiera que nadie se porte mal con ellos. No quiero, o sea, yo quiero lo mejor para ellos. Entonces, Dios me dijo, trátalo como quisieras que traten a uno de tus primos. Entonces ahí yo empezaba a ver a mi esposo de una manera diferente. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando uno está casado, en el Señor, cuando nosotros estamos casados, el amor, la palabra amor, viene de una palabra griega que es eros, ágape y fileo. El amor eros es ese amor de esa atracción que le gusta, que tiene una sonrisa bonita, que es corpulento, que es esto, que es el otro, ¿no es cierto? Así me gustó mi esposo cuando yo lo vi por primera vez, me gustó su sonrisa, me gustó que era llenito, era así fuerte. Claro, cada uno tiene algo que le atrajo de esa pareja, ¿no es cierto? Si no, no se casa uno, pues. No se va a casar con alguien que no le guste. A mí me gustó mi esposo desde la primera vez que lo conocí. Pero el momento en el que uno se casa, o quizás desde antes, no sé, pero cuando uno se casa, uno tiene que ver a su esposo no solo con ese amor. Uno tiene que ver a su esposo con el amor filial, que es el amor de un hermano. Y hasta ahí yo aguantaba. Bueno, voy a ver como que fuera, no tengo mis hermanos, pero tengo mis primos. ¿Cómo quiero que sean con mis primos? Así, ya. Pero después, el Señor me habla, una madrugada que estaba orando, Señor, mira a mi esposo cómo es. Ese primer año de casado fue terrible. Y yo dándole las quejas al Señor, Señor, esto, el otro, mira. Y el Señor me dice, míralo. Yo sentí que Dios me dijo, míralo. Yo lo miraba y él dormía, roncaba y yo lloraba. Porque así mi matrimonio el primer año, él bien tranquilo durmiendo y yo llorando toda la noche. Bueno, entonces Dios me dice, míralo. Y yo dejo de orar, me levanto porque estaba arrodillada y lo miro. Y Dios me dice, él es mi hijo y yo lo amo con sus virtudes y sus defectos. Y yo quiero que tú lo ames así. Y yo, Señor, pero es que solo había visto sus virtudes de soltero. ¿Cómo puedo amar? No, es que Dios nos ama así. Dios a mí me ama a pesar de todo. Dios ama a mi esposo a pesar de todo. Y así era el amor que Él quería que tenga a mi esposo. O sea, que yo lo ame con ese amor eros, que yo lo ame con ese amor filial de hermano, de que si le pasa algo yo me entristezco en sus tristezas, yo me alegro en sus alegrías. Ese amor capaz de ayudarlo cuando él no puede, de colaborar con él.
Pero había un amor más allá que él quería que llegue, y era amar a pesar de todo lo que haga. Oiga, qué difícil que se me hizo aprender eso. Y creo que todavía sigo aprendiendo. Porque cuando el otro nos hace daño, nos da coraje. Y no es que mi esposo me hacía un daño terrible, mi esposo sabe decirme, oye, tú hablas como que yo te hubiera sido infiel, me dice a veces. Y yo le digo, no, amorcito, es que los hombres a veces no pueden entender la magnitud del dolor que una persona siente cuando es maltratada, aunque mi esposo nunca me golpeó, pero él viene de un hogar en el que de pronto no hubo ese amor del papá hacia la mamá. Entonces los hombres se crían de esa manera, desamorados. Y mi papá no fue así, pues definitivamente. Mi papá fue un hombre amoroso, generoso, atento. Mi mami dice que ella decidió nunca volverse a casar porque nunca iba a encontrar un hombre como mi papá. Entonces, hermanos amados, mi esposo y yo tuvimos que aprender, amarnos, ayudarnos. ¿Y qué es lo que le quiero decir con esto? Que a veces nosotros somos llenos de egoísmo. ¿Sabe? Yo le digo una cosa. Una vez una hermana a mí me dijo, cuando estaba creo que recién en primer año de casada, me dice, si tú tienes un dinerito, guárdatelo bien, que ni sepa tu esposo, porque eso es para ti. Eso, cómprate una cartera, cómprate un buen par de zapatos, o guárdatelo para ti, pero no, él que no sepa, porque él tiene que comprarte todito y tú no colabores con nada de lo tuyo. Entonces yo llegué así al matrimonio. Claro, yo llegué así con esa idea. Entonces, hermano, esos egoísmos que hablaba también el hermano Arce el día sábado que tuvimos la reunión de parejas, esos egoísmos destruyen los hogares, porque uno va con todo eso, pero ya no somos dos, ahora somos uno solo. Las cosas cambian cuando uno está casado, todo cambia. Entonces, hermanos, a veces hay injusticias de parte nuestra, a veces hay injusticia de los hijos hacia los padres. ¿Qué tipo de injusticias, por ejemplo? Hijos que la hija ya está una señorita y todavía quiere que la mamá le siga lavando, planchando, haciendo todo. Y la pobre señora ya está mayorcita, tiene que trabajar, tiene que hacer todo y todavía ya... Y la hija está pintándose las uñas, está arreglándose el cabello, está en las redes sociales. ¿Eso será justo? Eso no es justo. Eso no es justo. Si nosotros actuamos injustamente, hermanos, ya sea con nuestra familia, ya sea en el trabajo, esta es otra. Hay gente que va al trabajo, tiene 8 horas de trabajo, pero se pasa 3 o 4 horas en las redes sociales y no trabaja. ¿Será eso justo? Y después viene a la iglesia, Señor, bendíceme. ¿Cómo te va a bendecir el Señor así, si eres injusto? De pronto tu jefe no te ve, pero Dios te ve. Dios te ve. Las injusticias, Dios las detesta. Dios las detesta. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude y cambiemos. Cambiemos nuestra relación entre hermanos. A veces hay 2 hermanas y la una no quiere hacer nada y le da toda la carga a la otra. ¿Eso va a bendecir el Señor? Ahí hay injusticia. Eso no es tomar la armadura de Dios, no es tomar. Amén.
Yo conocí una pareja de esposos que sus padres ya estaban viejitos y esta parejita abusaba de su mamá, de la mamá de ella. Esta señora, su esposo tenía un dinero en el banco y yo no sé cómo había hecho, y la señora se había sacado el dinero del banco y se lo había dado todo ese dinero a su hija con su marido. Este señor era un ancianito. ¿Ustedes creen que eso es justo? Díganme, ¿ustedes creen que eso es justo? Por mucho amor que se le tenga a un hijo, ese padre necesitaba ese dinero. Pero lamentablemente la ancianita nunca entendió consejo. No era de nuestra iglesia, era de otra iglesia. Su pastor le había hablado ya y nosotros también le hablamos. Nunca aceptó el consejo. Siguió. ¿Sabe lo que pasó? Su hija se murió de una manera repentina. ¿Y por qué usted cree que sea eso? ¿Sabe que nosotros no somos jueces, pero sí tenemos principios bíblicos? ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, esa madre, si su hija no la honraba, ella debió enseñarle a honrar a su madre. Y después ella perdió, hermanos, perdió. Entonces, esto es parte de la armadura de Dios. Es parte de la armadura de Dios. Actuar con justicia. Y si está en nuestras manos enseñarle a otro que actúe con justicia, pues tenemos que hacerlo. Amén. A veces hay gente que no está a nuestro cuidado, sino que nosotros estamos bajo ellos. Y son injustos. Nosotros no podemos mandar en ellos, pero nosotros podemos orar, mostrarles la palabra con amor. No podemos mandar en ellos. Dios se encargará de hacerlos cambiar. Pero en lo que está a nuestro alcance y en la gente que está bajo nuestra autoridad, nosotros sí debemos poner ese orden y ayudar. Porque eso es estar vestidos con la coraza de justicia. Amén. Sigamos, hermanos. Versículo 15 dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la armadura de Dios, ¿qué más implica? Implica decir la verdad, implica practicar la justicia, implica predicar el evangelio. Dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Eso quiere decir predicar el evangelio en toda oportunidad que usted y yo tengamos. Amén. ¿Qué oportunidades Dios le da? Aprovéchelas y póngalas en práctica predicando el evangelio. Siguiente armadura, versículo 16, dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el escudo de la fe. A ver, hermanos, ¿cuál es la primera armadura? Decir la verdad. ¿Cuál es la segunda? Practicar la justicia. ¿Cuál es la tercera? Predicar el evangelio. Cuando se dice vamos a hacer aires libres, vamos a hacer un evangelismo, hay que estar presentes, hermanos. No hay que hacerse a un lado. Usted quiere tener la armadura de Dios, tome toda la armadura de Dios. No tome solo una parte, tómela toda. Amén. Toda. El escudo de la fe con que puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Por qué? Porque
los dardos de fuego son esas ideas que el diablo te manda a tu mente en un momento dado. Por ejemplo, ahora que vivimos esta crisis, ¿qué se venía a su mente? ¿Qué se venía a su mente? Uy, ¿y si esto continúa? ¿Y qué va a pasar? ¿Y si pierdo mi trabajo? A mí me llamaban por teléfono. Pastora, están escaseando los alimentos. ¿Y ahora? No hay vegetales, no hay legumbres en el mercado, me decían. Entonces empezaba el pánico, ¿verdad? Cuando estuvimos allá en Haití en el paro, y ahora, si este paro continúa, ustedes no se pueden ir de aquí. Y viene una cosa y tras otra y tras otra. Entonces son dardos del diablo. ¿Qué dice la Biblia? Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermana, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí, yo creo que casi todos los días yo recibo esos dardos. Pero cuando vienen esos dardos, yo lo que hago es acordarme de un versículo bíblico. Y eso me ayuda. Eso me ayuda, porque me acuerdo del versículo. Yo digo, no, pues si esto que viene a mi mente no dice el versículo dice esto. Entonces yo ya enseguida, como me acuerdo, hasta lo digo, lo hablo. Esto dice la palabra de Dios y esto es lo que va a suceder en mi vida, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos por fe. Nosotros vivimos por fe. Nosotros no vivimos por vista, nosotros vivimos por fe. Esta situación en Ecuador está terrible, pero nuestra confianza está en el Señor. Sigamos orando, sigamos orando. Ahí está nuestra fe en el Señor. El Señor va a actuar. No dejemos de orar. Y eso es siempre. Eso es tomar el escudo de la fe, confiar, cubrirse. Un escudo es algo que lo cubre, ¿verdad? Es algo como, si vieron ustedes en la televisión eso que cargaban los policías, cargaban unas cosas con las que se cubrían. Eso es como un escudo. Los indígenas hacían esos como unos escudos de un material que no los protegía, de cartón. Pero nuestro escudo no es de cartón, nuestro escudo no es de metal, nuestro escudo es el Señor. Y Él sí nos protege. Amén. Entonces, tome el escudo de la fe con que usted va a apagar todos, no solo uno, sino todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué quiere decir eso? Estudie la palabra, escuche la palabra. ¿Cómo se toma el escudo de la fe? A ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo se alimenta nuestra fe? Cuando escuchamos, viene por el oír la palabra de Dios. Pero hay gente que en lugar de oír la palabra de Dios se queda escuchando la telenovela en la casa y no viene a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? No tomamos ese escudo de la fe. Hay que escuchar la palabra, escucha los sermones que te predica tu pastor. Yo le animo a que usted en su celular o en su computadora ponga una aplicación de la Biblia que usted la puede leer y la puede escuchar. Y si usted cocina en su casa en la mañana, si es mujer, pasa cocinando, préndala y escuche mientras está haciendo las cosas. O si es varón y está en su taller, en su negocio, prenda ahí y usted escuche ese mensaje, porque esa palabra, escuche la palabra de Dios, hermanos, póngala ahí y escuche la palabra. Amén. ¿Qué más? Efesios 6:17, tomad el yelmo de la salvación. Eso significa aceptar a Cristo como su Señor personal. Tener la salvación. Todo eso es la armadura de Dios. Cuando nos ponemos esa armadura, entonces nosotros vamos a vencer. Si no nos ponemos, no vamos a vencer. Y el versículo 17 dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
ame la palabra de Dios. Amén. Ame el lugar donde le predican la palabra de Dios. Disfrute ese tiempo que usted escucha la palabra de Dios. No se lo pierda por nada. Téngalo como una prioridad en su vida. Porque el diablo también pone ideas. No, hoy día no vaya porque esto. No, escuche este consejo. No se deje desanimar del diablo. No se deje influenciar por el enemigo. Muchas cosas son importantes en la vida, pero asistir a la iglesia, reunirse con sus hermanos, tener comunión con sus hermanos, escuchar la palabra, alabar a Dios juntos, eso nos edifica y nos anima, porque nos llena de ánimo cuando nos vemos. Amén. Cuando no nos vemos, como que nos sentimos un poco tristes que no vemos a los hermanos. Pero cuando nos vemos nos sentimos animados. Vamos a ver lo que dice Salmo 92, 12 al 15. Salmos 92, 12 al 15 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. O sea, robusto, fuerte, crecerá. Versículo 13: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerá. ¿Dónde florecerá el hombre? Plantados en la casa de Jehová. ¿Y qué significa plantados? Ahí que ha dado raíces, que ha dado fruto. Ahí vamos a florecer, hermanos. Y pase lo que pase y venga lo que venga, la tormenta más grande, nosotros tenemos que estar ahí, buscando al Señor juntos. Versículo 14 dice: aún en la vejez fructificarán, aleluya. Aún en la vejez estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia, aleluya. Pero ¿cuándo sucederá eso? Cuando nosotros estamos plantados en la casa de Jehová, escuchando la palabra de Dios. Amén. Dice, hay una promesa de que Él nos va a fructificar, nos va a florecer. Qué lindo que es, hermano, esperar en la bendición de Dios. Pero esperar en Dios significa no irte de la iglesia. Esperar en Dios significa estar con tus hermanos. No porque de pronto hay alguien en la iglesia y de pronto te hizo alguna cosa, ya yo me voy, porque no, este hermano. No, nada, hermanos. Que nada ni nadie nos mueva de donde estamos. Amén. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos. Y versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuál es la última de las partes de la armadura de Dios? No por eso la menos importante, sino que hemos ido viendo poco a poco. ¿Cuál es? La oración. Pero no dice aquí, ora cuando te acuerdes. No dice aquí, ora cuando te pase algo grave. Oiga, ahora sí hemos orado, no bastante. Señor, el paro, Señor, Dios mío, ten misericordia. Y ora todo el día, ¿verdad? Nosotros venimos con esto desde Haití, orando cada 20 minutos. Pero ¿qué dice la Biblia aquí? Orando en todo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? En el día malo, pero también en el día bueno. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oración y súplica en el Espíritu quiere decir también oración y súplica en la voluntad de Dios, porque es el Espíritu el que nos ayuda a orar en la voluntad de Dios. Cuidado, vayamos a estar orando, por ejemplo ahora en este tiempo de crisis,
Hay gente que de pronto estuvo orando, Señor, respalda a Nebot, respalda a Lenín, y otro está orando, Señor, respalda a los indígenas. Señor, ¿qué oración escucha el Señor ahí? Solo Dios conoce quién está actuando con justicia. Nosotros no podemos juzgar antes de tiempo. Todo saldrá a la luz un día, pero ahora todavía no. Entonces hay que orar, Señor, ten misericordia. Impide que este paro continúe, por favor. Haz lo que tú creas que sea mejor para que esto se detenga. Ayúdanos para que la verdad y la justicia resplandezca. Que la justicia solo la conoces tú, Señor. ¿Quién está actuando con justicia? Verdaderamente solo la conoces tú. Que nosotros podemos conocer algunas cosas, pero también muchas pueden estar escondidas y no las sabemos. Pero Dios lo sabe. Dios sí lo sabe. Amén. Y aunque es lógico que algunos de nosotros nos dolió mucho y tomamos de pronto una posición. Me dolió mucho el asunto que pasó y tantas muertes que hubieron. Y yo estuve orando que se detengan estas muertes de los indígenas y de todo. Pero, ¿cómo oramos, pues? No a favor de nuestro partido político, sino a favor de que se haga la voluntad de Dios y que resplandezca la justicia que solo está en Dios y que solo Dios conoce la verdad. Amén. Entonces, hermanos, recordemos un poquito cuál es esa armadura que Dios dice que nos pongamos para estar firmes, para resistir en el día malo. ¿Cuál es? Primero, decir siempre la verdad. Segundo, actuar con justicia. Tercero, predicar el evangelio en toda oportunidad. Cuarto, alimentar nuestra fe. Quinto, aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, el yelmo de la salvación. Sexto, escuchar, estudiar y obedecer la palabra de Dios. Y séptimo, orar ¿cuándo? Siempre, en todo tiempo. Amén. Que el Señor nos ayude a poner en práctica, hermanos, y que podamos librar nuestras guerras espirituales como Dios manda. Eso es una guerra espiritual en la que nosotros estamos enfrentando como Dios manda. Esto no es cuestión solo de decir, yo estoy en guerra. Como hay hasta una canción que han sacado, que la canta, no me acuerdo quién, pero dice, pelea tiene una letra, creo, acorde a lo que dice la Biblia, ¿no? Porque más bien le motiva a la persona a pelear, pero con las armas de nuestra milicia. Que eso sí nos manda el Señor. No, es una que dice así: si quieres guerra, la guerra te daremos. Si quieres guerra, la guerra te daremos. O sea, es como que estamos en una, ¿quieres una guerra? Aquí estoy para enfrentarme contra ti. ¿No? Entonces, solo tenemos que tener cuidado. Las armas de nuestra milicia no tienen que ver con creernos los bravitos y los que somos. No, nosotros no podemos nada si no es en el poder de Dios. Tenemos más bien que tomar una actitud de humildad ante el Señor. Amén. Pelear la buena batalla de la fe, enfrentarnos a esta guerra, tiene que ver con tomar toda la armadura de Dios. Y la armadura de Dios tiene que ver con una vida de santidad y de consagración a Dios. Y de practicar la justicia en todo lugar en donde estemos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude a librar nuestras batallas, porque solo Él puede darnos la victoria. Amén. Póngase de pie, vamos a orar un momentito. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y tú tienes
tantas cosas que enseñarnos, Señor. Nosotros aprendemos en tu palabra, Señor. No es mi palabra, no es lo que yo creo, es lo que tú dices. Y aquí estamos todos nosotros aprendiendo de ti. Señor, ayúdanos por favor a ponerla en práctica, porque como seres humanos fallamos muchas veces. Nos portamos con injusticia, Señor. No predicamos el Evangelio, Señor. A veces no leemos tu palabra o solamente oramos cuando hay crisis. Señor, ten misericordia de nosotros. Perdónanos, por favor. Tráenos a la mente recuerdos de las cosas que a ti te han desagradado, para que nosotros reconozcamos delante de ti lo que no te agrada, Señor. Que podamos entender, Señor, que si no nos ponemos toda esta armadura, no estamos bajo tu cobertura, Señor, sino que estamos andando desarmados, a merced de que el diablo nos ataque y nos haga pedazos. Por favor, Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para tomar toda la armadura que nosotros necesitamos. Porque queremos estar firmes. Porque queremos resistir en el día malo. Porque queremos estar fuertes en ti. Dios mío, ten misericordia, Señor, de nosotros. Espíritu Santo, ten misericordia de mí. Ayúdame a vivir en la verdad, a vivir en la justicia. Señor, ayúdame. Ayúdanos, Dios mío, ten misericordia de nosotros, porque somos seres humanos y podemos fallar, Señor. Pero habla nuestra mente, habla nuestro corazón, que tu Espíritu tenga libertad en nosotros para decirnos lo que está mal y para decirnos lo que está bien, y nosotros nos humillamos delante de ti reconociéndolo, Señor, y pidiéndote que nos cambies, porque solo tú puedes obrar, Señor amado. Ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, mi hermano.